mencionábamos, siempre, y siempre hago esta pequeña observación, pero les digo, no es una presentación de Comscore si no hablamos de números y no hablamos de datos duros, ¿no? Y justamente eso es lo que me gusta mucho de mi trabajo en este aspecto de esta presentación. ¿Por qué? Vamos a ver que el 82.5% de los latinoamericanos accedemos a redes sociales. Si por ahí participaron el año pasado, este porcentaje no cambió, ni subió ni disminuyó. El alcance en general a nivel América Latina se mantuvo igual. Sin embargo, vemos que comparamos 2019 contra 2020 contra 2021. Por ahí países como Brasil más o menos mantuvieron muy similar su porcentaje de alcance. En cuestión de México, disminuyó un poquito el alcance de usuarios, es decir, los usuarios que acceden a plataformas sociales, disminuyó un poquito el alcance, pero ojo, ahorita vamos a ir viendo por qué no significa que hay menos gente ahora y menos oportunidades en social media. E igualmente para Argentina disminuyó un poquito, ¿no? Esto estamos hablando de medición multiplataforma, es decir, acceso web y mobile. Pero vean cómo, a pesar de que el alcance, uno pudiera pensar que las redes sociales alcanzaron menos gente por esos porcentajes tan mínimos que disminuimos, pues el tiempo, el promedio de minutos aumentó, ¿no? Entonces vemos por ahí que en Argentina, en Brasil y en México, en lo que es el promedio de minutos consumidos a través de dispositivos móviles, subieron un 21% para Argentina contra el año pasado, un 19.6% para Brasil y un 26.6% para México. Si convertimos estos números, ¿no? Porque se oye muy acá, pues 2.838.7 minutos promedios por usuario al mes. Bueno, pues eso significa que son 47.3 horas que un usuario mexicano destina en redes sociales en un dispositivo mobile, o equivalente a 1.97 días en un mes, o básicamente 1.34, bueno, más bien 1 hora 34 minutos, perdón, diarias que un usuario mexicano. Si lo vemos del lado argentino, son 1.48 horas al mes solamente a través de un dispositivo de computador, o sea, realmente muy poquito, y ahí vemos esos volúmenes tan bajos que casi no accedemos a redes sociales a través de computadoras. Sí lo hacemos, pero no tanto. Pero en cuestión de dispositivos móviles, un usuario argentino pasa 54.9 horas al mes conectado a redes sociales, es decir, 2.29 días de su mes, o 1 hora 50 minutos en promedio al día. Entonces, con estos datos, como siempre les digo, no hay nada como el dato duro de decir, sí, los usuarios están en redes sociales y necesitamos saber qué tanto pues van a ir, o qué tanto interactúan, qué tanto consumen de contenido, qué tanto les interesa, ¿ok? Y en cuestión de tendencia de publicación, aquí les muestro el promedio más o menos que un usuario publica tanto Facebook e Instagram durante cada uno de los años, o sea, un promedio anual desde 2016 a 2021, es decir, ya 5 años que vamos generando esta tendencia. Vemos cómo, y lo platicamos en el estudio del año pasado, cómo en 2020 se disparó, ¿no? O sea, íbamos en promedio como de 33, 35, 40 publicaciones un usuario al mes, más o menos, y en 2020 se disparó a 120, 104, 70, 50, o sea, como justo lo platicábamos, ¿no? En la pandemia, pues la generación de contenido de usuario se disparó. Para 2021, ya como resumen de año, no se ve una disminución tan fuerte, ¿no? Sin embargo, sí disminuyó un poquito, ¿no? Aproximadamente un 23% perdón, les estoy dando mal el dato. En 2020, en promedio publicamos un 23% más de contenido en formatos de imágenes, ¿no? O sea, comparado con los años anteriores. Para 2021 solamente se disminuyó un 4%. Sin embargo, países como Perú, Colombia y México sí aumentaron un 5 o 6%. O sea, les digo, realmente el aumento
importante, ¿no? De tendencia de publicación del usuario se dio en 2020, ¿va? Ahora, hablando de interacciones, vemos cómo ciertas categorías dentro de las plataformas sociales son las que más generan interacción. Aquí, ojo, porque vamos a hablar de influencers un poquito más adelante. Aquí no voy a considerar influencers porque sabemos que los influencers se llevan mucho concentrado de las interacciones, pero ahora que veamos a ellos un poco más adelante, pero sacándolos de la bolsa, si comparamos a las categorías de propiedades sociales, ¿no? O sea, categorías como publishing, medios y entretenimiento, deportes, retail, bienes de consumo, gobierno, automotriz y travel, entre propiedades de esas categorías son las que más más interacción generan la audiencia en las plataformas sociales. Sin embargo, si hablamos solamente de publishers, media and entertainment y deportes, esas tres categorías generan el 67% de todas las interacciones totales en un año, ¿no? Entonces, por ahí, si soy yo un anunciante, pues ojo, porque los publishers, los profesionales en generar contenido, son los que siguen llevando como la batuta, por decirlo así, en cuestión del contenido y de que el usuario le interese e interactúe, ¿no? Y obviamente yo, si estoy del lado del publisher o del generador de contenido, pues sepa que aquí en social media es justamente donde puedo cautivar, donde puedo tomar a este usuario para que me genere esa interacción y bueno, siga consumiendo mi contenido. ¿Okay? Pero estamos hablando que el 67% de todas las interacciones y qué sé yo, y las categorías y todo, pero ¿qué significaba eso? Bueno, pues aproximadamente, recuerden que todo es dependiendo las propiedades que nosotros vamos monitoreando. Entonces, para 2021 monitoreamos hasta aproximadamente 16,285 propiedades principales de medios de comunicación y anunciantes entre Facebook, Twitter e Instagram, y todas estas propiedades generaron 55.7 millones de contenidos, ¿ok? Imagínense, 55.7 millones de contenidos. Esto equivale aproximadamente a 106 publicaciones por minuto o 152,600 contenidos por día. O sea, imagínense que es cuando uno también les dice que ya como usuarios en pleno 2022 estamos bombardeados de contenido, ¿no? O sea, todo el tiempo nos está llegando, independientemente si es orgánico, viral, real, falso, lo que sea, pero nos está llegando contenido. Todo el tiempo estamos bombardeándonos de contenido. Entonces, ahí es donde, y lo vamos a platicar también un poquito más adelante, aplican todas estas estrategias de entender, oye, pues, ¿cómo voy a lograr captar a esta audiencia si tiene 55 millones de contenidos más con los que interactuar, ¿no? Y bueno, básicamente estos contenidos generaron 29.8 billones de interacciones por parte de los usuarios, que equivale a 81 millones de interacciones diarias durante todo 2021. Siempre que digo este número, les digo, imagínense compararlo con impactos en televisión, impactos en radio, impactos en otros medios, pues básicamente suena imposible, ¿no? Ahora, ¿cómo se distribuyen estas publicaciones e interacciones en América Latina? Bueno, principalmente en los 6 países principales o donde más audiencias registramos, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, vamos viendo cómo se fueron distribuyendo todas estas comunicaciones y sus interacciones. Pero acá, obviamente, pues un Brasil con, no sé, 200 millones de personas, un México con 120 millones de personas, versus tal vez un Chile que, híjole, creo que tienen 18 millones de personas, no recuerdo bien el dato, una disculpa, pero bueno, obviamente a esos niveles pues no se pueden comparar, ¿no? Porque obviamente entre más población, pues más audiencia puedes tener. Pero aquí lo curioso es el promedio de interacción por publicación. Aquí sí ya es donde donde se encuentra ese engagement en América Latina, ¿no? Y a mí me encanta porque países como Argentina, ¿no? Que tienen muchísima menos población que México,
Su promedio de interacción por publicación es de 605 interacciones por cada post, contra México, que solamente tiene 345 interacciones en promedio por publicación. Muy similar su promedio a, pues a Colombia y Chile, digo, ellos están un poquito más por debajo, pero para el volumen de país que somos, y estoy en México, pues el promedio es más bajo, ¿no? Entonces, países como Argentina y Brasil es donde se llevan gane este promedio de interacción por publicación. ¿Esto qué significa? No significa que los mexicanos o los colombianos o los chilenos no interactúen con los contenidos, no. Significa que tal vez hay otras formas que les digo, vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, pero que no nos engancha tanto para generar una interacción, porque ya lo vimos que aumentó nuestro tiempo de consumo en redes, vemos que como usuarios aumentaron nuestros minutos, pasamos más tiempo viendo contenido, pero entonces, ¿por qué no estamos interactuando? ¿Por qué no le damos ese like? ¿Por qué no le damos ese share, ese retweet, ese fab, ese etcétera, etcétera? Bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Y rápidamente, ¿cómo se divide el share de interacciones por canales sociales? Básicamente, este gráfico, comparado con el año pasado, está totalmente diferente. Tenemos un 68% para Instagram, un 26% para Facebook y un 6% para Twitter. Argentina pasó de 2.7 billones de interacciones en 2020 a 4.8 billones de interacciones en 2021. Les digo, básicamente, pues no duplicaron, pero aumentaron muchísimo su volumen de interacción. Brasil pasó de 9.5 billones a 13.4. También aumentaron su volumen de interacción. México se mantuvo más o menos un poquito por debajo en su promedio de interacción y el resto de países se mantuvieron muy similar. Y aquí ya justamente para dividir mejor ese pie y tenerlo a lo largo de los 6 distintos países, vemos cómo, analizando este share por canal social, países como Argentina, Brasil y Chile, Instagram ya superó por completo el volumen de interacción a Facebook, ¿no? Obviamente a Twitter y a YouTube. Es decir, las audiencias en estos 3 países están generando más interacción dentro de Instagram que dentro de Facebook, ¿ok? Países como México y Perú todavía mantienen un poco arribita sus porcentajes en Facebook, ya no tan arriba como lo veíamos años anteriores, ¿no? Donde siempre Facebook era como el rey de las interacciones, sino que aquí ya lo vemos más balanceado. Y pues bueno, solamente en Perú sí dispara un poquito más el tema hacia Facebook, pero les digo, no tanto, ¿ok? Y vean cómo, este es el slide del año pasado. Esta es la foto del slide del año pasado. Y vean cómo todos, solamente por ahí Argentina ya medio está alcanzando las interacciones Instagram a Facebook, al igual que Chile, pero vean cómo Facebook seguía manteniendo porcentajes muy elevados. Pero regresamos al slide actual y ahora la columna rosita que representa Instagram, pues es la que se lo lleva, ¿no? Ahora, hablando de branded content o contenido patrocinado o colaboraciones pagadas, mejor dicho, el formato que nosotros monitoreamos como contenido patrocinado, pues este tipo de publicaciones ya se han ido adaptando al mercado latino. Aquí vamos comparando, les digo, ya vamos varios años monitoreando esta tendencia. Vemos cómo afortunadamente sí sigue aumentando el porcentaje de contenido patrocinado, es decir, que es una estrategia que a los países latinoamericanos nos interesa aplicar, ¿no? Entonces, países como Brasil aumentaron no mucho, o sea, de 5.1 solo al 5.2% todo, es decir, de todas las publicaciones generadas son las patrocinadas. En México sí aumentó de 4.8 a 5.3, Argentina de 4.1 a 4.5, Chile es el que más en cuestión porcentual entre Chile y Perú aumentaron, o sea, entre Chile y Perú fue a nivel porcentual quienes más
aumentaron este porcentaje de publicaciones de contenido patrocinado, y por ahí también Colombia aumentó un poquito. Y sin embargo, aquí ya vemos el panorama completo, lo que les decía. No, tal vez la mayoría de nosotros estamos sentados en oficinas en México, Argentina, Perú, Colombia, ¿no? Estos países que siempre estamos monitoreando, Chile, Brasil, pero no significa que no podamos medir el resto de países de América Latina. Entonces, si vemos acá, tenemos el porcentaje de contenido patrocinado. Si ya aún Brasil, Argentina, Chile, México, Colombia, están ya por encima, por decir, del resto de los países, es decir, estamos apostando por este tipo de contenido, de colaboraciones pagadas. Por ahí Bolivia, Costa Rica, Ecuador, ahí van, ¿no? No significa que no lo hagan, pero les falta un poquito todavía para tal vez apostarle a este tipo de contenido y ver si a sus audiencias les llama la atención, ¿no? Por ahí El Salvador es el que un poquito menos hemos registrado que lleven a cabo este tipo de estrategia. Pero bueno, me gusta este slide porque es la primera vez que les digo, mostramos todo el mapa completo, y les digo, no se queden con la idea de que en Comscore no medimos fuera de los grandes países, ¿no? Y como siempre, cuando hablamos de branded content, pues entender cuáles fueron las categorías con mayor participación. O sea, ok, dentro de ese 5% de contenidos que fueron patrocinados en México, pues ¿qué eran? Automóviles, bebidas, refrescos, aviones, ¿qué eran? ¿Ok? Entonces eso es lo que significa este gráfico. Así que seleccionamos la categoría principal, es decir, con mayor porcentaje de publicación de contenido patrocinado en cada uno de los países, y vemos que para México antes era la categoría bienes de consumo, comida, y este año no cambió tanto porque siguen siendo bienes de consumo, pero ahora fueron bebidas las que de todo el contenido patrocinado fueron el 12.3%. Para Argentina sí cambió, y ahora la categoría es retail, apparel and accessories, que son quienes han generado este tipo de estrategias. Para Brasil cambió también, antes era consumer health, ahora es deportes. En Argentina me parece que el año pasado había sido deportes, ahora es Brasil el que se lleva el porcentaje más alto. Para Colombia son los shows de televisión o programas de televisión quienes más apuestan a este tipo de contenido. Y para Perú igualmente en Colombia el año pasado había sido automotriz, en Perú el año pasado había sido tecnología, y ahora para Perú es las tiendas o supermercados, ¿no? Grocery stores. ¿Y cómo está el consumo de video en América Latina? Pues básicamente medimos 51.6 millones de publicaciones de video en Facebook, Instagram y YouTube durante enero a diciembre de 2021, les digo, en las 16.655 propiedades monitoreadas. Y estas publicaciones de video o estos videos generaron 505 mil millones de views por parte de la audiencia. Esto equivale a 1.383.5 millones de visualizaciones diarias durante todo el año pasado, durante todo 2021. Esto equivale como a 57.6 millones de views por hora, o casi 1 millón de views por minuto, ¿no? Entonces les digo acá que sorprendente estos datos. ¿Y cómo está el consumo de video en América Latina? Bueno, obviamente aquí sí tiene mucho que ver, les digo, el tamaño de países, pero bueno, México, a pesar de que es un poco más chico en cuestión de población, sí supera en visualizaciones de video a Brasil. Por ahí le sigue Argentina, después Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Uruguay y Panamá, ¿no? ¿Y cómo es este share de visualizaciones? Obviamente, tal vez si estuviéramos hablando hace, no sé, 10 años, pues todo se lo llevaría a YouTube, ¿no?
o hace 15 años, no sé, todo se lo llevaría YouTube, pero no, todo lo que es de enero a diciembre de 2021, el 29.4% de estas visualizaciones fueron en YouTube, el 31% fueron en Facebook, el 20.7% en Instagram y el 18.8% en Twitter, ¿ok? Y nada más como un dato curioso, estos fueron los videos con más views en toda América Latina. Brasil se llevó la corona con este video de una película de terror, me parece, con 316 millones de views de Adoro Cinema en Facebook. Y en habla hispana fue este video de la propiedad Telenovelas con 253 millones de visualizaciones. Entonces, para quienes crean que a los latinos ya no nos gustan las telenovelas, pues no es así, nos siguen gustando y gustando mucho, ¿no? Y aquí como un dato curioso, vean cómo obviamente todas las publicaciones generan reacciones. Cuando estamos hablando de publicaciones de video, el 46% de las acciones que hace un usuario son reactions, o sea, me gusta, like, faves, etcétera, me enoja, me enamora, lo que sea. El 31% son shares y el 23% son comentarios, ¿no? En cambio, cuando no tiene video, sí las reacciones son un 67%, equivalen a ello, pero solo el 18% son shares y el 15% son comentarios. Y recuerden que en cierto aspecto un share es más relevante porque significa que tu audiencia le está interesando tu contenido tanto que se lo quiere compartir a su propia comunidad, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente el contenido se pone una coronita y quieren que sus amigos, su familia y toda su comunidad lo vean, ¿no? Entonces vean cómo con video esta métrica es más fácil de lograr. Y hablando de videos, pues no podíamos dejar de hablar de los videos o de la tendencia de publicaciones de videos cortos, ¿no? Entonces, este gráfico nos habla de la tendencia de usuarios únicos al mes. Recuerden que los datos en este gráfico están en miles, en principalmente en las dos apps de videos cortos con más popularidad, que son TikTok y Kwai. La verdad es que ya no estoy tan centennial para entender cómo se pronuncia, pero bueno, entonces vemos estas dos plataformas. Las líneas punteadas representan a TikTok en México, Brasil, Argentina, y la línea continua representan a Kwai. Vemos cómo en TikTok el alza, ¿no?, de usuarios, lo vimos y lo platicamos el año pasado, se dio ahí en marzo, abril 2020, ¿no? En el mero foco de la pandemia, cuando ahí sí todos estábamos bien encerraditos. Vemos cómo en un Brasil, en un México y en una Argentina, o sea, se dispararon por ejemplo, en México de 2 millones de usuarios a 17 millones de usuarios, en Brasil a 49 millones de usuarios, o sea, ahí se disparó. Y para Kwai no vemos un brinco tan alto salvo para Brasil, o sea, Brasil sí es de los países latinos que más le gusta este tipo de plataformas, pero a lo que voy es, ahí sí se vio un brinco muy drástico en febrero de 2021. Para México y Argentina vamos viendo que sí hubo un aumento, o sea, pasamos más o menos, no sé, de 50,000, 60,000 usuarios a 7 millones de usuarios en México, 5 millones de usuarios en Argentina, ¿no? Y más o menos ahí se ha mantenido. Pero en lo que es lo que les digo, también el tema de población pues afecta el volumen de usuarios. Pero en promedio de minutos por usuario al mes, vean cuál es la línea número 1 aquí en el gráfico, pues es la representante de TikTok Argentina. Es decir, en promedio un usuario argentina consume 930 minutos al mes en TikTok. En Kwai, 261 minutos. Para México, TikTok 614, al igual que Brasil, más o menos están en el mismo promedio de minutos. Y para Brasil, Kwai, 355 minutos.
Ay, aquí se me escapó el datito de México, pero más o menos ronda entre 200 minutos al mes en Kwai. ¿Ok? Entonces, esto representa en Argentina 14.9 horas al mes, en México 11.7 horas y en Brasil 7.7 horas. Y obviamente, pues aquí me aviento un pequeño anuncio comercial. Recordemos que dentro de Comscore, pues Shareably ya es un producto de casa, 100% nuestro, pero tenemos y seguimos con la comercialización y con este partnership con Brandwatch. Entonces, a través de estas dos plataformas, podemos hacer medición de, obviamente, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, o sea, lo que siempre hemos platicado, pero sí tenemos medición de TikTok. Y aquí vengo con la primera noticia espectacular del webinar, donde ya habíamos platicado, hicimos un webinar de Shareably donde mostramos las tendencias y cómo podemos ver todo el tema de trends en TikTok, pero para Brandwatch también ya fue seleccionado para escuchar, hacer listening de menciones en TikTok, y esto va a estar disponible básicamente en el siguiente cuarto del año, o sea, en unas semanas, ¿ok? Entonces, por ahí, quienes quieran acercarse a conocer más al respecto, pues bueno, podemos hacer ahí una llamada con el equipo. Y bueno, esto, perdón por hablar muy rápido, pero les digo, no quiero quitarles mucho tiempo de su día, pero básicamente fue el resumen de las métricas de usuarios y de interacción a nivel general en la categoría de las plataformas sociales, ¿no? Pero ahora justamente pasemos al tema de influencers, ¿no? Que siempre nos han levantado la mano y que bueno, es de bastante importancia para todos. Las publicaciones de influencers, es decir, los posts que ellos generaron, representan el 8.7% del total en América Latina. Esto es más o menos un 0.5-0.7% más que el año pasado. O sea, sí aumentaron un poquito más sus publicaciones. Pero les digo aquí, ojo, porque a pesar de que no, o sea, sí publican, pero no es tanto a nivel porcentaje, pero sí representan el 49% de todas las interacciones de la región, ¿ok? Ahora, ojo, sigue siendo un volumen muy alto, es la mitad básicamente de todas las interacciones generadas por la audiencia en un año. La mitad son de influencers, ¿no? Desde celebridades, porque ya saben que nosotros podemos medir desde celebridades hasta el micro influencer. Entonces, todos ellos un 49%, aunque ojo, porque el año pasado eran el 51%, o sea, disminuyó ahí un poquito, un 2%, pero aún así sigue siendo casi la mitad. Básicamente esta es la tendencia del promedio de publicación mensual de los influencers a básicamente durante todo un año. Vemos como en Chile durante abril publicaron bastante, al igual que en México por ahí mayo, junio. Me parece que tenía que ver algo con temas políticos también, desafortunadamente. Pero bueno, más o menos ahí vamos viendo cómo, qué tanto contenido publican. Y básicamente, para México, un influencer genera, o bueno, una propiedad de un influencer genera 50 contenidos al mes, que fue el último dato para diciembre de 2021. Para Brasil, 42 contenidos. En Colombia 26, en Chile 24 y en Perú y Argentina 21 contenidos aproximadamente, ¿no? Entonces imagínense cómo con tan poquito contenido, ¿no? Porque les digo, estamos bombardeados por contenidos de marcas y medios y todo y tal, pero generan el 49% de todas las interacciones. Y aquí el promedio de interacción mensual igual de estos contenidos, ¿no? Más o menos en Brasil se generan 1.522.000 interacciones al mes en este tipo de contenidos. Por ahí en México 430.000 interacciones, Argentina 380.000, Chile 157.000, Colombia me parece que se perdió ahí el datito, pero también ronda entre los 160.000 interacciones, y Perú 122.000.
en promedio. Ojo. Y aquí, pues, para no entrar como a debate y como a herir susceptibilidades y todo, pues siempre nos gusta manejar un pequeño dato de solamente el influencer con más interacción en todo el país. Aquí la verdad no nos vamos si son micro, macro, celebridades o no, sino que simplemente nos gusta colocar al número 1 de cada país, nada más como para darnos una idea de qué tipo de intereses tienen nuestras audiencias. Y entonces vemos que entre estas 6 celebridades, ¿no?, generaron 2.768 millones de interacciones en el año 2021. Solamente estas 6 celebridades, ¿ok? Por ahí tenemos a Leo Messi, lo que es en 2020 para Argentina también fue Leo Messi el número 1, la celebridad con más interacción, pero para Brasil el año pasado también había sido un futbolista que era Neymar Jr. y este año es una modelo llamada Virginia Fonseca. Para México es Dacia Huesca, que le quitó su lugar a Dana Paola el año pasado. Para Colombia y Chile se mantuvieron igual Maluma y Arturo Vidal. Ellos fueron el número 1, por decirlo, de su país. Y para Perú, el lugar el año pasado de Luciana Fuster, este año se lo lleva Philip Chu Joy. No, espero haberlo pronunciado correctamente, ¿vale? Entonces, nada más para que ahí veamos qué tipo de intereses tenemos. ¿Y cuáles son entonces las categorías de influencers con más nivel de interacción en América Latina? Pues básicamente futbolistas, después generadores de contenido de video o video content generators, actores o directores, salud y belleza, tecnología y videojuegos o gaming, juegos, y al final políticos. Digo, al final de cuentas, pues para bien o para mal, pero generan bastante interacción. Sin embargo, el share de estas publicaciones, si lo comparamos el año pasado, también les digo, Instagram ha crecido en cuestión de interacción muchísimo, ¿okay? Entonces básicamente el 41% de las interacciones en los influencers son a través de Instagram, el 26% en Facebook, el 28% en YouTube y el 5% en Twitter. Ojo, siempre lo menciono, aunque veamos a Twitter con porcentajes más bajos comparado contra otras plataformas, no significa que no es relevante, porque recuerden que aquí estamos hablando de categorías amplias. Siempre es recomendable ver un zoom hacia tu industria particular o tu set competitivo o tu propiedad en específico, y van a ver ciertos aspectos donde Twitter te puede funcionar mejor que Instagram, ¿ok? O sea, les digo, esto porque a niveles generales, pues sí, Instagram se está llevando muchas interacciones, pero no significa que Twitter no esté presente, al contrario, ahí está, ¿no? Y con bastante relevancia, porque no estamos hablando del 0.1 o el 0.2% de interacciones, ¿no? O sea, estamos hablando de un 5% de interacciones. Y aquí vemos cómo, si hacemos como un network share, básicamente, si comparamos a la audiencia, cuando hablamos de propiedades de marcas, el 68% de su audiencia vive en Facebook, el 19% en Instagram y el 13% en Twitter. Cuando hablamos de influencers, el 32% en Facebook, el 49% en Instagram y el 19% en Twitter, ¿ok? Esto es, o sea, es decir, donde tenemos a los seguidores. Pero cuando hablamos de contenido, las marcas publican el 48% de su contenido en Facebook, el 36% de su contenido en Instagram y el 16% de su contenido en Twitter. Y los influencers, el 29% en Facebook, el 57% en Instagram y el 14% en Twitter. Y en cambio, las interacciones que ya genera la audiencia, pues en propiedades de marcas, el 73% generan en Instagram. Básicamente, ¿con quién? Con solo el 19% de sus seguidores, ¿no? Entonces, por ahí siempre tenemos un área de oportunidad. Igual, habría que ver también
anunciantes hay muchos, ¿no? Les digo, hay desde un auto, pasando por un shampoo y terminando en un yogurt, hay de todo. Pero básicamente ahí tenemos una gran oportunidad porque con poca audiencia se está generando el mayor volumen de interacción en esta plataforma de Instagram. Sin embargo, por ahí los influencers sí están más balanceados en cuestión de su audiencia, su generación de contenido y su volumen de interacción, sí están bastante equilibrados en ese aspecto, ¿ok? Y bueno, ya con ello, porque ya llevo casi, bueno, más bien un poco más de 40 minutos, ya, me voy a apurar. Y vamos a hablar un poquito de buenas prácticas. Ojo, porque la estrategia social actual, o sea, nuestra vida ha cambiado muchísimo, y ni siquiera en los últimos 5 años, sino en los últimos 2 años, ¿no? Y obviamente sí me refiero a la pandemia, pero justamente con ello todo lo que trajo en cuestión de generación de contenido y consumo de contenido, ¿no? Entonces, acá, el cómo descubrimos, interactuamos, decidimos, ¿no? Nosotros como usuarios, a qué anunciantes, medios de comunicación o influencers van a ser relevantes o significantes para nosotros, la verdad es que ha evolucionado por completo, ¿ok? Entonces aquí les dejo 4 puntos muy importantes. Punto número 1, la consideración de las estrategias en las redes sociales es fundamental para tu planificación, sobre todo el tema de revisar qué es lo que ha pasado antes, todo este tema histórico, ¿no? Y recordemos que a través de plataformas de medición, pues tienes la oportunidad de revisar 1 año hacia atrás, 5 años hacia atrás, 10 años hacia atrás incluso lo necesitas, ¿no? Pero a lo que voy es, necesitas considerarlo siempre para, o sea, una planeación completa, una planeación holística de todos tus esfuerzos para poder lograr un conducto de engagement o así poder enganchar a tus consumidores, a tus usuarios, ¿ok? Otro punto es explorar cómo usar estos datos. Estamos siempre, lo que les menciono, vivimos en un océano de información. Ahora todo el mundo tiene información, hay información gratuita, hay información de paga, hay mucha información, pero necesitamos saber cómo explorar estos datos para poder contar una historia poderosa sobre tu audiencia, sobre tu marca y cómo se relaciona el panorama general dentro de tu industria o categoría, ¿ok? También debemos de adentrarnos en cómo generar ingresos con datos a través de una asociación comprobada de oportunidades que proporcionan estos datos de redes sociales. Les digo, si por ahí alguien quiere profundizar más en este aspecto, tenemos el webinar junto con Rodrigo Cerón de la monetización de publishers o de medios de comunicación en redes sociales. Y por último, comprender a tu audiencia. Esto, créanme que, miren, este slide lo hemos presentado desde hace, no sé, 5 o 6 años, ya la verdad es que no recuerdo bien, el tema del proceso de la estrategia social. Pero hoy quise rescatar ese slide que hace muchísimo tiempo no presentábamos, porque lo hacíamos cuando anunciábamos como muy platillo que Comscore ya podía medir social media y todo a lo grande. Y por ahí se nos olvida que tal vez muchos seguimos sin poder entender este proceso de la estrategia social, ¿ok? Donde todo es un circuito, donde viene una investigación, una planeación, una operación, una amplificación, pero siempre prendida a la medición, ¿ok? Y la medición va a ser desde un análisis de mercado, ¿no? O sea, como un parteaguas, una medición previa a tu implementación de tu estrategia social, medición durante la implementación y medición post implementación de tu estrategia social, ¿no? Y debemos siempre estar midiendo lo interno y lo externo, ¿ok? Y obviamente, pues aquí, como siempre, mi bonito comercial, porque justamente con nuestra plataforma Shareably, ¿no? De casa ahora, y nuestra asociación con Brandwatch, podemos abarcar este ámbito interno y externo. Entonces, ¿cómo puede ayudar el seguimiento de la salud de marca a vender en redes sociales? ¿Cómo puede ayudarme esta optimización o esta medición que les vengo platicando? Con 4 puntos principales. Interpretar a tu audiencia, descubrir a tu audiencia objetivo, comprender las motivaciones y las percepciones de ellos y maximizar los niveles de consumo. En verdad parece, parece lógico,
pero créanme que todavía seguimos mucho sin interpretar a nuestras audiencias y sin descubrirlas. Y seguimos recibiendo, digo, no lo digo yo o por alguien en particular, pero seguimos recibiendo briefs donde te dicen, para gente mayor de 18 años, ABC más D, X, Z, Y, W y lo que sea, ¿no? O sea, no, necesitas realmente descubrir quiénes son tus audiencias objetivos, necesitas generar perfiles, necesitas generar todo el aspecto de tu audiencia. Ya no solamente, y ojo, aunque aquí todo el mundo puede estar de acuerdo, puedan estar en desacuerdo, lo que no, pero el día de hoy ya no hay un género solamente masculino y femenino, ya también hay un género, no sé, no binario, o hay otro tipo de aspectos género afectivos, sexuales, etcétera, con los que las audiencias se están identificando, ¿no? Edades, obviamente sí, todo el mundo tenemos edades, pero tener bien claro hacia qué segmento, ¿no? ¿Qué dispositivos? ¿Cómo son? ¿De dónde son? ¿Son solteros? ¿Son casados? ¿Tienen hijos? ¿No tienen hijos? ¿Les gustan más los gatos? ¿Prefieren los perros? ¿Qué sé yo? Eso es conocer realmente a tu audiencia. Eso es lo que necesitas para poder realmente implementar tu estrategia social. Les digo, hace años hablábamos de este tema de necesitas una estrategia social, pero se nos ha estado olvidando que ahora esa estrategia ha evolucionado y que no solamente nos basamos en aspectos ya tan básicos, ¿no? Sino que en verdad necesitamos conocer a nuestras audiencias. Y precisamente, por ejemplo, conociendo a la audiencia, ¿no? Podemos hacer este tipo de análisis, ¿no? Donde vimos a través de algunas preguntas que cuando un usuario frena el scroll, es decir, recuerden, el scroll es cuando yo voy pasando el dedo en mi dispositivo o el cursor en la pantalla para ir bajando y seguir viendo contenido. Y decía, es más probable que el inicio rápido de un video, o sea, cuando es así, genere la necesidad de frenar y querer visualizarlo en los grupos etarios millennials, ¿no? O sea, en mi generación, o en nuestra generación, no sé, es más fácil que me cachen la atención, o que me atrapen la atención desde un inicio rápido, ¿ok? Pero tal vez para otras generaciones es más relevante que el contenido venga de una fuente de su confianza o de alguien que le importe, alguien que lo compartió. Para eso a él le va a generar mayor oportunidad de detenerse y consumir el contenido, ¿no? Para otros, ver que otras personas ya lo vieron, ¿no? O sea, saber que tiene, no sé, 1 millón de visualizaciones, o no sé, 300,000, qué sé yo, pues ya con eso para mí es suficiente visualizarlo, ¿no? O simplemente algo interesante también en los primeros segundos o con el puro titular. A lo que voy es, conociendo estos aspectos, tú vas a poder implementarlos, es una buena práctica para implementarlos en tu estrategia y ya no solo quedarnos con el aspecto de ¿será de 30 segundos o de 50 segundos mi video, ¿no? Entonces, pues por ahí tenerlo bien claro. Y obviamente también les digo, volvemos a los básicos, analizar el sentimiento, ¿no? Analizar a los usuarios, analizar qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están diciendo alrededor de ti, ¿no? Por ejemplo, comparando 14 industrias, moda, entretenimiento, teles, O sea, vamos viendo cómo en moda el aspecto positivo, de expresión positiva de los comentarios de las audiencias es mayor que lo negativo, pero en industrias como farmacéutica o de energía, ¿no? O de salud, pues los aspectos negativos son son mayores que los positivos, ¿no? Entonces sí, necesitas estar ahí presente y entender cómo están expresándote los usuarios, lo que ellos están hablando, ya sea de ti, de tu campaña, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solamente en un aspecto como positivo o negativo, sino que también en aspectos ya hacia más de emociones, ¿no? De cómo los usuarios expresan esas emociones, si fueron alegría, enojo, miedo, desagrado, sorpresa o tristeza, a través también de estos aspectos, ¿no? Entonces aquí vemos como categorías como entretenimiento provocan más alegría o que comenten más alegría respecto a las menciones de las audiencias, retail y fashion, pero tal vez un pharma, pues más hacia tristeza, ¿no? Y bueno, nada más como dato, estos dos aspectos los tomamos a través de la plataforma Brandwatch Consumer Research para que, les digo, no puedo dejar de hacer mi comentario. Y bueno,
Ya para terminar, porque creo que me estoy atrasando un poquito, en verdad necesitamos analizar todas las tendencias, no solamente les digo, sí necesitamos conocer a nuestras audiencias, necesitamos generar un perfil, eso es básico, pero también necesitas analizar qué es lo que los usuarios están consumiendo, cuáles son estas tendencias del user generated content, ¿no? O sea, no solamente, o sea, sí me importa, si yo soy un refresco, necesito entender que también está publicando el otro refresco, ¿no? Perfecto, pero a ver, a la audiencia a la que yo estoy dirigiéndome, ¿qué publicó, no? Entonces ahí entra el tema también de, ok, veamos cuáles fueron los TikToks más relevantes en mi país en las últimas 24 horas. Ah, pues es que están hablando de el bailecito de X, la coreografía Y, el chiste Z, lo que sea. Entonces, vas analizando estos comportamientos o estos contenidos, mejor dicho, perdón, para analizar y poder decidir si te sumas o no a generar algo similar, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo a través de estas plataformas, pues lo podemos llevar a cabo. Y justamente ¿por qué? Porque los consumidores ya nos hemos vuelto más inteligibles, ¿no? Ya no nos quedamos nada más con que el contenido básico o la oferta básica, ¿no? O sea, aquí acorde a un estudio que encontré de Harvard Business Review, el 65% de los consumidores quieren a las empresas que adopten una postura sobre valores ambientales y sociales que les preocupen. El 70% de los millennials está dispuesto a pagar más por productos y servicios que apoyen una causa que les interesa. El 74% de los centennials apoya empresas que tomen posición empática sobre problemas que les preocupen. Y solamente el 7% de los CEOs del listado de Fortune 500 creen que sus empresas deberían centrarse principalmente en obtener beneficios y no preocuparse por los objetivos de impacto social. O sea, afortunadamente es un porcentaje muy bajo. Y precisamente con Brandwatch, analizando tendencias de publicación, por ejemplo, respecto a sustentabilidad, vemos como en 2020 ahí había menciones, ahí va más o menos creciendo. Para 2021 se dispara este tema también de entornos sustentables, sostenibles, etcétera, etcétera, y cómo no solamente es algo de un país en específico, ¿no? Sino en toda la región. México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, todos estamos alzando la voz en ese aspecto. Y les digo, los consumidores se han vuelto muy inteligibles en ese sentido y ya no se van a quedar con cualquier contenido que tú le des. Entonces, ¿qué tipo de conversaciones son las que interesan a la audiencia, no? Esto también como buena práctica, no se trata de sumarse a todo y no se trata de ponerse la bandera a todo y no se trata de decir yo soy en todo, no, se trata de cazar a tu medio, a tu marca, a tu propiedad social, a una causa que tú realmente también te importe, ¿no? Porque si no la entiendes, no te puedes sumar. Pero más o menos analizamos más de 400 temas distintos acorde a impacto social y sustentabilidad, y el 85% de las menciones las generaron estos siguientes temas: acceso a la salud, gestión del agua, responsabilidad ambiental, cambio climático, equidad de género, comunidad LGBT+, temas de racismo, clasismo y desnutrición y hambre. Entonces, vemos aquí pequeños ejemplitos donde hay que saber también cómo sumarse, porque esto se te puede voltear espantosamente, pero les digo, ¿cómo te vas a saber sumar? Si realmente comprendes la causa y te interesa la causa, ¿no? Y no solamente colgarte la banderita. Y básicamente, ¿cuáles son las principales industrias que publican contenidos que a sus audiencias les importan, que sus audiencias interactúan y les agradan más? Bueno, pues está la industria retail, que obviamente pues al ser de las más contaminantes años atrás, pues ahorita ya tienen que empezar a limpiar eso, ¿no? Y tienen que empezar a decir, yo ya no soy el malo de antes, ¿no? Pero bueno, retail, educación, comida, finanzas, salud, bebidas, bueno, en específico cervezas, electrodomésticos, café, automóviles de lujo y restaurantes de fast food. Pero bueno,